Se titula ¿Cómo conocer la Biblia? Por favor, empezamos ahí. Copie el título de esta clase, es ¿Cómo conocer la Biblia? Les espero un minutito. ¿Cómo conocer la Biblia? Estamos ¿Cómo conocer la Biblia? ¿De acuerdo? Vimos la semana anterior, en resumen, bueno, vamos con medios puntitos, ¿ya? El que dice o el que vaya a hablar active su micrófono y primero diga su nombre, porque no les tengo a todos en pantalla, solamente la fila que me sale de 5 personas aquí, ¿ya? Como le dije, señor Zambrano, por favor sentarse bien, no puede estar ni acostado, ni sentado, ni recostado ahí, con su almohada, por favor. Ya, a ver, vamos ahí, por medios puntitos. ¿Cuál es la división principal de la Biblia? Entre el Antiguo Testamento. Anaí Cruz, Antiguo Testamento y Nuevo. Ya, muy bien, señorita Anaí Cruz, a usted le pongo porque es la única que se identificó. Será Claro, no, les digo que no puedo verles a todos, así es que por favor, antes de hablar, diga su nombre, ¿ya? Muy bien, ya dice. Medio puntito. Vamos ahí. Siguiente. Dígame 2 secciones del Antiguo Testamento. Yo, Anaí, Diego Chávez dice. el Pentateuco y Génesis. No. El Pentateuco y Génesis es una sola sección. Ya, muy bien, ya no juegas, Anaí. Y libros históricos. Por eso ya no juegas, tienes 2.000 puntitos. Muy bien. Siguiente, dígame un tema, hermanos, del Nuevo Testamento. Un tema. Jessica Coro, la vida de Cristo. Muy bien, señorita Coro. Y por último, dígame 2 secciones del Nuevo Testamento. Jessica Coro, libros históricos y cartas. Ya dije, no. Ya, muy bien. Ya no juega, señorita Coro. Ahora, en resumen, dijimos que la Biblia era inspirada por Dios porque tenía un personaje principal y un tema principal. ¿Cuál es ese tema y ese personaje principal? ¿Cómo? Repita. ¿Cuál es el tema principal de la Biblia y el personaje principal de la Biblia? Promesas de Cristo, algo así. Nadie. Salvación. Ya, la salvación es el tema principal. ¿Y cuál es el personaje principal? Dios. Jesús. Ya, se lo perdió, señor Sachi. El personaje principal es Cristo, quien lleva a cabo la salvación, que es el tema principal de toda la Biblia, ¿de acuerdo? Y por eso dijimos que la Biblia es inspirada. Pero ahora, viene directamente de Dios, es algo que Dios ha inspirado en los hombres y que los hombres escribieron y que nosotros ahora tenemos como el mensaje directamente enviado por Dios, emitido por Dios. Ahora, el tema es cómo vamos a conocer esa Biblia, ¿no es cierto?, que es inspirada por Dios. Vamos ahí. Para este tema vamos a seguir un proceso de estudio, copia ahí como un subtítulo, un proceso de estudio que consta de 5 pasos. El primer paso es la preparación. ¿Estamos copiando, señor Zambrano? Sí, Lice. Pilas ahí, verá que lo veo medio dormido. Vamos ahí. El primer paso es la preparación. El segundo paso en este proceso de estudio es la observación. El siguiente paso es la interpretación.
siguiente paso es la aplicación. Y terminamos con la repetición. ¿De acuerdo? Eso, les voy a explicar cada uno de estos pasos, pero básicamente ese es el proceso que nosotros debemos de con el cual debemos de acercarnos a la Biblia para poder entenderlo. ¿No te ha pasado que cuando estás tratando de leer la Biblia, abres la Biblia y resulta que no entiendes, pero ni jota? ¿No es cierto? Y ahí pareciera que está hablando en otro idioma y no entiendes absolutamente lo que estás leyendo. Es porque la gente piensa que este libro, como cualquier otro libro, se debería leer, ¿no es cierto? Y no es así con la Biblia. Cuando lees la Biblia, tú necesitas seguir un proceso para que puedas entender a Dios, para que puedas entender lo que Dios te está diciendo, para que puedas escucharle, porque es el mensaje de Dios a las personas. Y si no entiendes es porque no estás siguiendo un proceso adecuado de estudio de la Biblia. Ahora yo quiero enseñarte cómo puedes tú estudiar la Biblia para que puedas entenderla. ¿De acuerdo? Entonces, el primer paso es la preparación. ¿De acuerdo? Y en la preparación nosotros vamos a hacernos las siguientes preguntas. Primero, las siguientes preguntas no. Primero necesitamos orar para confesar mis pecados o nuestros pecados. Por favor, Amelia, ayúdame leyendo Primera de Pedro 2, del 1 al 2. A ver, lo busquen en la Biblia. Primera de Pedro 2, del 1 al 2, por favor, Amelia. ¿Puedo leer yo? Ya, si tienes tú, lee, por favor, Anaí. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las traiciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que ella crezáis para salvación. Ya. Ahí cuando la Biblia habla de la leche espiritual no adulterada, está hablando de la Biblia misma. ¿De acuerdo? Entonces, para poder desear y para poder entender lo que la Biblia nos dice, se nos manda a hacer algo primero. Y eso que se nos manda a hacer es desechar nuestro pecado, ¿no es cierto? ¿Y cómo yo desecho mi pecado? Quito las cosas malas que están en mi vida, tengo que empezar reconociendo mis pecados y confesando mis pecados a Dios, para que Él pueda limpiarme, para que Él pueda perdonarme. Mira, es absurdo, mijo, no vas a poder entender la Biblia si tú estás haciendo las cosas mal, pecas deliberadamente, vives como la gana te da, ¿no es cierto? No vas a poder entender la Biblia porque estás amarrado a tus pecados. Para poder entender la Biblia, lo primero que se debe hacer es reconocer tus pecados, confesarlos a Dios y arrepentirte de esos pecados, dejar de cometer esos pecados. Si no, no vas a poder entender la Biblia porque estás viniendo ante la presencia de un Dios que es santo, que no peca, que no le gusta el pecado, que aborrece el pecado. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, para prepararte antes de leer la Biblia, te sugiero que tomes un tiempo para orar y confesar tus pecados. ¿De acuerdo? Lo segundo, vamos a orar para pedir sabiduría. Copiará, por favor. Mientras voy explicando, vaya copiando. Darío, por favor, ayúdanos leyendo Colosenses 1, del 9 al 10. ¿Estás ahí o solo es tu foto?
Gregorio, por favor, ayúdanos leyendo tú. Colosenses 1 del 9 al 10. Aló, si están aquí, chicos. Se me va a tocar calificarles la Biblia, sí, si no. Dice, mi Biblia se quedó en el sur. A ver, ¿quién va a leer? Señor Vite, dijo. Sí. Ya lea, por favor. Colosenses 1 Dice, del 9 al 10. por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Chéverísimo. Verás, ¿sabes lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo que escribió esto? Lo que está diciendo es que cuando ellos piensan en las personas o en la iglesia, quienes están escribiendo, no dejan de orar para que ellos tengan la sabiduría y la inteligencia para poder conocer a Dios. Eso en sinónimo quiere decir que ellos no dejan de orar para que puedan entender la Biblia. Es lo que nosotros debemos hacer. Cuando tú te acercas, antes de acercarte a la Biblia para poder estudiarla, para poder entenderla, lo primero que tienes que hacer es orar por inteligencia o por sabiduría. Dios mío, yo no puedo entender este libro porque lo has escrito tú. Entonces tú mismo ayúdame a entender lo que está aquí en la Biblia. ¿De acuerdo? Entonces hay dos cosas con las cuales tú te preparas. Primero, oras para confesar tus pecados y segundo, oras para pedir sabiduría para que puedas entender lo que está escrito en la Biblia. ¿De acuerdo, chicos? ¿Alguien tiene una pregunta hasta aquí? No. Muy bien, vamos a continuar. El segundo paso es el paso de la observación. Copiará, por favor. En este punto de la observación, usted tiene que hacerse un par de preguntas, ¿de acuerdo? Un parcito de preguntas. Y voy a pedirles que me ayuden leyendo la Biblia. Así es que, por favor, tendrá su Biblia a su mano. Ya. Primera pregunta que tú tienes que hacerte. ¿Qué está ocurriendo en el pasaje? Es decir, cuando tú lees, tú debes preguntarte, ¿qué está pasando aquí? ¿No es cierto? La segunda pregunta que tienes que hacerte es, ¿qué estoy viendo aquí? ¿Qué veo aquí? Por ejemplo, un versículo, ¿no es cierto? Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué estoy viendo aquí? Que este versículo empieza con la palabra más, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Estoy viendo que aquí la palabra más importante es el amor, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que veo aquí en este versículo? ¿De acuerdo? Ese es el paso de la observación. ¿Qué es lo que veo mientras estoy leyendo la Biblia? Segundo paso, el paso de la interpretación. ¿De acuerdo? El paso de la interpretación. Dicen, por favor, puede poner en la anterior diapositiva un ratito. Claro. Muy bien, les doy 30 segundos para que terminen de copiar eso. En la observación necesitan hacerse dos preguntas. ¿Qué está ocurriendo en el pasaje? ¿Qué era el título, profe? Observación. O el título de toda la lección, dices. De todo. ¿Cómo conocer la Biblia? Ya, gracias, dice. ¿Listo? Continuamos. El siguiente paso, el tercer paso, es el paso de la interpretación. De la misma manera, aquí nos vamos a hacer una serie de preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, la primera pregunta, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que Dios muestra su amor para con nosotros? Tomando el ejemplo de hace un momentito.
¿Qué es lo que significa esto? Te haces preguntas para poder entender la Biblia. Y si es posible, escribe las respuestas para que puedas entenderlas mejor. ¿Qué significa esto? Es la primera pregunta. Segunda cosa aquí a prestar atención es el contexto. ¿Alguien tiene una idea de lo que significa el contexto? Verán, es sencillo. Lo que trata es, Dime. ¿Lo que trata qué? lo que trata es decir eso. Más o menos. Verás, el contexto, si tú lees, por ejemplo, Juan 3:16, ¿no es cierto? El contexto sería Juan del 1 hasta el 15, es decir, lo que está antes. Y también Juan desde el 17 en adelante. Es decir, cuando hablamos de contexto, estamos hablando de lo que está antes y lo que está después. ¿De acuerdo? Cuando tú lees lo que está antes, las palabras que estás leyendo en ese solo versículo van a tener más significado y más sentido. Cuando lees lo que está después, también va a aportar más significado y más sentido a lo que tú estás leyendo. Es por eso importante que si tú lees un versículo, leas lo que está antes y lo que está después para que puedas entender mejor. Eso que está antes y lo que está después es lo que se llama contexto. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta en este punto? Siguiente. Pasajes de la Escritura. Para que tú puedas leer mejor tu Biblia y entender mejor la Biblia, necesitas ir a los otros pasajes de la Biblia donde se habla acerca de los mismos temas. Por ejemplo, les voy a dar un pequeño ejemplo. Ustedes han escuchado que el Señor Jesucristo en la Biblia alimentó a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, solamente con 5 panes y 2 peces. ¿Han oído eso? ¿Saben qué? Ese milagro está relatado no solo en un libro de la Biblia, sino está relatado en 4 libros de la Biblia, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Digamos que tú estás leyendo en Juan ese milagro. Para poder entender mejor lo que pasó en ese milagro, tú tendrías que leer lo que está escrito en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y así vas a poder tener un contexto más grande leyendo los otros pasajes de las Escrituras. ¿De acuerdo? Y así vas a poder entender mejor lo que la Biblia está diciendo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a continuar. Vamos a la aplicación. Mira, no resulta inútil si tú lees la Biblia y no la aplicas a tu propia vida, porque la Biblia tiene el propósito de transformar tu vida. Cuando tú la aplicas, estás permitiendo que Dios transforme tu vida, ¿de acuerdo? Y para aplicar la Biblia a tu vida tendrías que preguntarte, ¿qué efecto va a tener esto que tendrá, qué efecto tendrá esto sobre mi vida o en mi vida? ¿No es cierto? Copia ahí. ¿Qué efecto tendrá esto en mi vida? Ya, haz otra pregunta. Quizás al momento de leer, tú te vas a dar cuenta que hay un pecado que tienes que abandonar. Por eso pregúntate, ¿tengo un pecado que abandonar? La Biblia tiene esa capacidad. Chicos, por favor, no pueden escribir por el chat a menos que sea para hacer alguna pregunta, ¿de acuerdo? Porque si no los demás chicos se distraen. ¿Ya? Quizás vas a preguntarte, ¿tengo algún pecado que abandonar? Siguiente. ¿Un ejemplo a seguir? Quizás tú estás encontrando un buen ejemplo a seguir o quizás también un mal ejemplo que evitar. Y así tú puedes aplicar lo que la Biblia dice a tu vida. ¿Ya? Y por último, hay un mandamiento que obedecer.
La Biblia está llena de mandamientos para nosotros. Y si tú lees la Biblia y ahí dice, honrarás a tu padre y a tu madre, y lees eso, no hay que ir a Harvard para entender eso, ¿no es cierto? Pero si tú lees eso y no lo cumples, básicamente no ha pasado nada. Y la lectura de la Biblia resulta inútil, el estudiar la Biblia resulta inútil. ¿De acuerdo? Es importante que cuando tú entiendes lo que la Biblia significa, tú puedas aplicarlo a tu vida, y es bueno hacerte estas preguntas para que puedas aplicar esa Biblia a tu vida. ¿Hay un mandamiento que obedecer? Muy bien. Continuamos y vamos al final. Ya está el punto de la repetición. Mira, quizás tú haces esto, primero te preparas bien, confiesas tus pecados, le pides sabiduría a Dios para entender, ¿no es cierto? Pero igual no entiendes. Observas, interpretas, aplicas, pero igual te falta algo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Te sugiero que vuelvas a repetir el proceso. Observa una vez más, interpreta una vez más y aplica una vez más. ¿Terminaron? Sí. Muy bien. Quiero dejarles aquí un ejemplo de una pequeña tabla de mi manual, ¿no es cierto? Aquí el ejemplo está con Mateo 6:33. Si ven la parte superior de la imagen, está el versículo y dice, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Solo para tomar como ejemplo las observaciones. Algo que el verso comienza con la conjunción pero. En las preguntas interpretativas, yo digo, ¿por qué comienza la oración con pero? Y para interpretar, ¿no es cierto? Este versículo está vinculado con los versos previos, eso era el contexto, entonces tengo que leer Mateo 6 del 31 hasta el 32 para entender el contexto. En la observación, volviendo a las observaciones, yo veo que la palabra clave es buscar. El verso dice, pero buscad primero su reino y su justicia. Entonces yo me pregunto, ¿qué significa esto de buscar? ¿Qué acción requiere la palabra buscar? Y en la respuesta, en la interpretación, ¿no es cierto? Significa el perseguir o buscar. Es un mandamiento perseguir y buscar a Dios, el reino de Dios y su justicia, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Yo voy a mandarles estas fotos para que ustedes puedan tener un ejemplo de cómo seguir este proceso de estudio. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos queda ahorita es poner manos a la obra.